Una oruga y un camaleón se encontraron en un lugar casi inhóspito, desértico, y el camaleón, cuando vio a la oruga, le preguntó: ¿qué haces? La oruga se le quedó viendo al camaleón mientras el camaleón movía sus ojos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y en forma circular. La oruga le dijo: estoy construyendo mi capullo. ¿Y tú? Le dijo la oruga. El camaleón le dijo: bueno, estoy tratando de sobrevivir en este lugar. Antes de que el camaleón terminara de hablar, se escuchó un grito en el aire y se vio una figura en el suelo de una águila que pasaba volando. Cuando el camaleón vio esto, se adaptó al ambiente en el cual estaba, para pasar desapercibido de lo que representaba el águila. Esta fue la única conversación que ambos tuvieron. La oruga terminó su capullo, se metió en él y esperó la transformación. Al salir, salió una linda mariposa que voló por los aires. Pero a la oruga lo impactó esta situación. Vio el lugar seco, totalmente árido e inhóspito. No se podía vivir ahí. La mariposa volteó hacia su lado derecho y se dio cuenta que el camaleón estaba muerto. No había podido salir de ese lugar porque cuidaba su vida. Posiblemente, pensó la mariposa, se estuvo camuflajeando, adaptando para que el águila en el cielo no se la comiera. En Romanos capítulo 12, versículo 2, hay dos cualidades que el apóstol Pablo dice. La primera dice: y no os conforméis a este siglo. La segunda dice: sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hoy quiero dejarlos esta mañana con este pensamiento: reinventarse, no adaptarse. Reinventarse, no adaptarse. Ese es el pensamiento que quiero dejarles esta mañana. El propósito del apóstol Pablo al hablarnos en Romanos capítulo 12, versículo 2, es que nosotros nos reinventemos. No nos adaptemos al sistema de valores que tiene este mundo. La primera parte es una parte negativa: no os conforméis a este siglo. La palabra no os conforméis a este siglo, o la frase no os conforméis a este siglo, hace alusión a que nosotros no debemos de permitir que el sistema de valores de este mundo afecte nuestra conciencia. Pero de eso vamos a hablar la siguiente semana. Lo que me quiero concentrar en esta mañana es hablar acerca de sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. En este proceso positivo de transformaos en la renovación de nuestro entendimiento, el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros consideremos la transformación en nuestra vida. De otra manera, a que nosotros nos reinventemos y que haya un proceso interior para que nuestro exterior se vea de forma distinta. Esta es la cualidad que el apóstol Pablo está resaltando. Voy a repetir esta frase: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de nuestro entendimiento. La parte más importante en la segunda sección del versículo es la importancia de transformarnos. Todo lo demás que va a explicar el apóstol Pablo está relacionado con la transformación. Lo primero que nos está hablando el apóstol Pablo es que debemos de considerar el medio para que dé un resultado. El apóstol Pablo se concentra en un resultado: transformaos. La pregunta sería: ¿cómo se llega a este resultado? Si el apóstol Pablo quiere que nosotros nos transformemos, lo que el apóstol Pablo propone es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que haya una transformación en la vida de las personas, lo primero que debe haber es una transformación, una renovación de su entendimiento. El apóstol Pablo
nos está diciendo que para que haya una transformación, el instrumento que lo va a lograr es la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado cuenta que no hay mejor actividad en nuestra vida que hacer una renovación en nuestros conceptos? ¿Cuántas personas se escudan y dicen, chango viejo no aprende maroma nueva? O como dice la canción, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Estas cualidades son totalmente adversas a lo que el apóstol Pablo nos está proponiendo. Lo que el apóstol Pablo propone es la transformación, como un resultado que nos va a llevar a glorificar a Dios. Pero si nosotros no consideramos la transformación, tampoco vamos a considerar la renovación de nuestro entendimiento. El problema central del hombre son las autolimitaciones que se pone. Y esas autolimitaciones son lo que lo llevan a no creer en la transformación. En algunas pláticas que yo me ha tocado ver, las personas no creen que cuando una persona pertenece a un partido político, se cambia a otro partido político. La realidad es que dicen que está buscando un hueso diferente, pero sigue siendo la misma persona. Si nosotros analizamos, los partidos políticos tienen una estructura de ideas, tienen una estructura de corrupción, muchos de ellos. Cuando una persona sale de un partido político es porque las ideas de ese partido político ya no le parecen adecuadas. Busca otras ideas contrarias a lo que le ofrece ese partido político. No tiene nada de malo, hermanos, que una persona se cambie de un partido político a otro. No estoy defendiendo la política. Como también no tiene nada de malo cuando una persona está trabajando en una empresa y el ambiente en el cual se está moviendo le parece que no es adecuado para su persona. Puede dejar de trabajar aunque el sueldo sea un buen sueldo. Lo que quiero decir con esto es que la transformación es real cuando se logra transformar nuestro entendimiento. Y que una persona cambie de opinión para poder cambiar su conducta es totalmente bueno cuando esto lo lleva a que sea una mejor persona. Si nosotros nos escudamos y decimos que no puede cambiar una persona o que es malo salir de un partido político para meterse a otro, por la simple razón de que nos parece que no es congruente, sin ningún argumento sólido que nos haga reflexionar del por qué salió de ese lugar, creo que también nosotros tenemos un gran problema porque no creemos que la transformación sea a través de la renovación de nuestro entendimiento. Todas las personas saben que la manera más adecuada para hacer una transformación es renovar nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos entonces que se puede llevar a una transformación mediante la renovación del entendimiento, entendemos por lo tanto que donde nosotros tenemos que enfocarnos no es en la transformación, sino en renovar nuestro entendimiento. Después de que hemos entendido esto, la segunda cualidad que manifiesta la transformación dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora la transformación se convierte en un medio. Para que tú llegues a comprobar lo que a Dios le agrada que tú hagas, lo primero que debes hacer es transformarte. Si tú no tienes la transformación en tu vida, no puedes experimentar que lo que Dios se propone en ti, que lo que Dios desea que tú hagas es algo bueno, es algo agradable a Él y es algo que te permite vivir de esa manera. En esta parte, en esta sección del versículo, la transformación juega un papel central. En primer lugar, se ve como un resultado de un propósito que se quiere lograr o de un medio que se quiere alcanzar, que es mediante la renovación de tu entendimiento. Para que tú logres la transformación, tienes que tener entendimiento, una renovación en tu entendimiento. Para que tú puedas comprobar
¿Cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Primero tienes que tener el medio, que es la transformación. Si tú no has sido transformado, tú jamás vas a poder estar de acuerdo en qué es lo que Dios desea que tú hagas. Y siempre vas a estar batallando en cumplir los mandamientos de Dios. Porque el primer problema que una persona tiene es que no entiende que lo que Dios desea es agradable, es perfecta y te ayuda a vivir. Ahora, déjame le explico algo muy significativo. Estos días en casi toda la República Mexicana ha estado lloviendo y en nuestra localidad, aquí donde nosotros vivimos, no ha sido la excepción. Supongamos que usted sale a la tienda a comprar algo, 1 litro de leche, unos panes, y usted viene de la tienda y pasa por un charco de agua. Y exactamente en el momento que usted pasa por el charco de agua, pasa un automóvil a toda velocidad o a una velocidad considerable. ¿Qué es lo que va a pasar? De forma lógica, por estar usted cerca del charco, aunque vaya por la banqueta y el auto pase, entonces el auto lo va a mojar. Pero cambiemos la escena. Usted sale a la tienda, ve que acaba de llover y ve que hay un charco. Y entonces ve que un automóvil se va a acercar a ese charco. Pero ahora usted voluntariamente se pone en el charco para que cuando el carro pase, usted esté en el lugar adecuado y el carro lo moje. En la primera escena, usted involuntariamente pasa por cerca del charco de agua y el carro lo moja. En la segunda escena, usted voluntariamente quiere que el carro lo moje y se acerca al charco de agua. Pues bien, hermanos, la palabra transformaos es como si nosotros voluntariamente buscáramos que el Espíritu Santo nos renovara. Lo que quiero decir es que la transformación no se va a lograr si usted voluntariamente no busca la compañía del Espíritu Santo. Aunque la palabra Espíritu Santo no aparezca por medio de la renovación de vuestro entendimiento, se entiende que la renovación en la mente la hace el Espíritu Santo. En Tito capítulo 3, versículo 5 se dice que fuimos salvos no por nuestras obras que nosotros podríamos hacer, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Y en Efesios capítulo 4, versículo 23, dice que nosotros aprendimos a renovar nuestra manera de pensar con la ayuda del Espíritu Santo, según algunas versiones. Lo que quiero decirle es que usted voluntariamente tiene que decidir que el Espíritu Santo trabaje en la renovación de su mente. Si usted no permite que el Espíritu Santo, a través de las estrategias que el Espíritu Santo tiene, por ejemplo, la oración, sabemos que el Espíritu Santo usa la oración. Si usted no permite que el Espíritu Santo si usted no se relaciona con los medios que el Espíritu Santo usa, usted no va a ser transformado porque no está renovando su entendimiento. 2. A través de la lectura bíblica diaria. 3. A través de la memorización de las Escrituras para que hagan mella en nuestro pensamiento. 4. En las oraciones que usted hace por otros, preocuparse por las necesidades de sus hermanos. 5. Que usted le hable a otros de lo que el Espíritu Santo está haciendo en usted, que usted comparte el Evangelio. Son actividades de comunicación que le ayudan, porque una de las cualidades, cuando usted comunica lo que el Espíritu Santo le está enseñando a través de la palabra del Señor, a través de la lectura, a través de las predicaciones que estamos grabando, el Espíritu Santo va a trabajar en usted. Y cuando trabaja el Espíritu Santo, es inevitable que haya una renovación. Y cuando hay una renovación de nuestro entendimiento, es inevitable que no haya una transformación. Necesitamos lograr esto para que la transformación se convierta en un medio para lograr un propósito.
Cuando usted permite que el Espíritu Santo trabaje en su vida, la transformación se hace realidad de su vida y la misma transformación le va a ayudar a usted a comprobar lo que Dios quiere que usted haga. Va a ser una persona dócil a la voluntad del Señor. No se puede lograr esto sin la transformación. Yo no puedo pensar en lo que le agrada a Dios si mi mente no ha sido transformada, si no tengo una transformación interior de mis pensamientos. Entonces, la transformación en este versículo es algo central. Primero, porque se tiene que lograr con la renovación del Espíritu Santo en nuestra mente. Segundo, porque al ser transformado, la transformación se convierte en un medio para que yo pueda considerar la voluntad de Dios, es decir, lo que Dios desea que yo haga. Si yo no soy transformado, entonces yo no voy a querer saber lo que Dios tiene para mi vida. Los mandamientos de Dios me van a resultar gravosos. No voy a querer escuchar la palabra del Señor. No me van a hacer, como decimos comúnmente. No me van a hacer ir a tomar mi Biblia, sentarme con una taza de té. No me van a hacer tratar de memorizar un versículo bíblico. No me van a hacer hablarle a otros de Cristo. No me van a hacer pensar en que otros van al infierno si yo no les predico el mensaje. No me van a hacer preocuparme por mis vecinos y orar por ellos. No me van a hacer ser un instrumento útil al Señor. Por el simple y sencilla razón de que no estoy siendo transformado. Por la simple y sencilla razón de que el Espíritu Santo no está trabajando en mí. ¿Verdad que esto es delicado? ¿Verdad que es algo que considerar? ¿Qué vamos a hacer entonces con esto? Dos cosas. Para ser transformado, necesito ser renovado. Porque es mejor reinventarse y no acomodarse. Para ser transformado, primero tengo que pensar que la persona que va a lograr mi transformación es el Espíritu Santo a través de la renovación de mi mente. La segunda cualidad es que cuando soy renovado, cuando soy transformado, así voy a poder conocer qué es lo que Dios desea que yo haga. Y yo voy a ser dócil a la voluntad del Señor. Por lo tanto, lo más importante hasta ahorita es el medio. ¿Cómo se logra ser transformado? El Espíritu Santo tiene una estructura que Dios diseñó que el Espíritu trabajara en nuestra mente. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 1 de Colosenses 8, dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de inteligencia para que puedan conocer la voluntad de Dios. ¿Se fija? El Espíritu Santo, el apóstol Pablo no está hablando de algo sobrenatural o metafísico. El apóstol Pablo nunca tiene en su mente el que el Espíritu Santo venga y lo tome en un momento donde usted está solo y haya una éxtasis. Esa no es la mentalidad. La mentalidad del apóstol Pablo es que en el primer siglo había profetas que en lugar de preparar un texto bíblico como no lo tenían, venía el Espíritu Santo y les daba lo que la iglesia necesitaba. Es decir, es a través de la predicación. Es a través, ahora que ya tenemos la palabra escrita, es a través de la lectura. El núcleo fundamental para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y haya una transformación tiene que ver con lo que almacenamos todos los días en nuestra mente. Y tiene que ver con almacenar la palabra del Señor en nuestro corazón. Y ese almacenamiento nosotros lo tenemos que hacer todos los días de acuerdo a la necesidad de nuestro carácter, porque es despojados del viejo hombre. Pero ese despojo del viejo hombre se va a lograr mediante la renovación de nuestra mente con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego nos vamos a vestir del nuevo hombre. Aquí entonces vemos que lo más importante es la nutrición espiritual que nosotros tengamos. Es enfocarnos en renovar nuestra manera de pensar, de juzgar, de evaluar. Y la primera cualidad que vamos a dejar hoy en este sermón
El siguiente domingo vamos a hablar de no os conforméis a este siglo. Pero hoy quiero dejarle eso. Tenga una relación cercana con la palabra. Aliméntese todos los días, como si en ello le fuera la vida. Aliméntese todos los días como si en ello le fuera el que se puede debilitar espiritualmente. Aliméntese. Ore a Dios. Tenga un horario definido para orar al Señor por la mañana y por la noche. Hágalo. Por favor, ámese. El Señor desea transformarlo. Pero si no hacemos lo que debemos hacer, no podemos ser transformados por Dios. Solamente quiero dejarle estas dos aplicaciones. Busque la Biblia. Lea los Proverbios, lea los Salmos, lea el libro de Eclesiastés, lea el libro de Génesis, pero lea, relea y lea. Pase tiempo por la mañana, cuando se levante, ore a Dios, que sea lo primero que haga, ore al Señor, busque el rostro del Señor por la mañana. De mañana oirás mi voz, dice el Salmo. Búsquelo por la noche, al darle gracias a Dios. Búsquelo porque esos pequeños detalles son lo que la iglesia necesita para transformarse. Esos pequeños detalles son lo que la iglesia necesita para transformarse. No necesita otras cosas. En el querer está el poder. No necesitamos saber muchas cosas. Esta semana, y con esto termino, hermanos, esta semana hablaban de una corredora que es chihuahuense, que es de los Tarahumara. Me llamó mucho la atención y se me hizo un nudo en la garganta cuando la vi competir en un megamaratón. 100 kilómetros, hermanos, corridos durante 20 horas. Lo curioso, hermanos, o lo que les llama la atención a los comentaristas y reporteros, es que esta mujer usa huarache para correr. Esta joven usa huarache para correr. Usa un vestido para correr. No usa un short ni unos tenis. Ella no necesita, hermanos, tener unos tenis Nike para ser mejor corredora. Ella no necesita comprarse una ropa que sea de tela, que transpire para no sudar. Ella no necesita comprarse un cronómetro digital que le marque las pulsaciones de su corazón. Ella no necesita nada de esas cosas. Quedó en tercer lugar, hermanos. Una mujer que solamente decidió hacer las cosas. Es un claro ejemplo, hermanos, de que cualquier persona que se propone hacer algo, lo hace. No necesita ningún otro medio. No necesita tener una Biblia bonita. No necesita tener un reclinar para que ponga sus rodillas. El deseo, hermanos, interior de ser transformado, renovando nuestro interior, es lo más importante. Porque en el querer, en el poder está el querer y en el querer está el poder. Si nosotros nos concentramos sobre lo básico en nuestra vida espiritual, vamos a ser transformados. No necesitamos cosas sorprendentes, hermanos. Necesitamos ser obedientes para tener relación con la palabra, para tener relación con la oración, porque son los medios que el Espíritu Santo usa para renovar nuestra mente. Y al renovarla, va a haber una transformación. Y al haber una transformación, nosotros vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y ahí vamos a formar una conciencia espiritual. Hasta aquí, hermanos, vamos a quedarnos. Haga lo que debe hacer para que el Espíritu Santo lo transforme. El siguiente domingo continuaremos con la misma temática. Acuérdese, reinventarse, no adaptarse. Y para reinventarse, tenemos que hacer cosas que el Espíritu Santo usa para transformarnos. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.